aquí estamos de regreso de la selva de Birmania. Por cierto, luego hay películas donde sale Birmania últimamente ya en color. Es una maravilla Birmania, es una belleza el país. Pero bueno, la imagen que teníamos era ese, ¿no? Objective Burma, como decían ellos. Objective Burma. Pues No colorearon esta peli. No está coloreada. La película es del 45, decíamos, plena guerra. Pues ¿qué ocurría en el 45 en plena guerra? Cuando el año en que se rodó esta película, pues fue el año precisamente que en Estados Unidos el presidente Roosevelt fallece de una hemorragia cerebral. Fue el 45. Y que Gandhi solicita una paz sin castigos para Japón y para Alemania, también a finales del 45. Es el año en que una chiquita de 22 años gana el premio Nadal. Se llama Carmen Laforet y su novela se llama Nada, que es un título afortunado. Haría de esa novela una película años después Edgar Neville, con Conchita Montes, una película estupenda. Digamos también que muere a los 15 años Ana Frank, que es una de las personalidades que ha dado el siglo XX, su maravilloso e inolvidable, para quien lo ha leído, Diario. Creo que es una de las obras capitales de, yo no sé si llamarlo literatura o porque es una novela, pero es tantas cosas ese diario. Don Juan de Borbón hace público un manifiesto en el que ataca duramente a Francisco Franco. Muere en Berlín ya, ese es el año en que muere Adolfo Hitler, el 45, en que Benito Mussolini es ajusticiado también, en que las tropas británicas descubren con horror las matanzas del campo de concentración de Bergen-Belsen, y es el año en que un director norteamericano, George Stevens, entra, me parece que es en Dachau, ¿no? O Mauthausen o Dachau, sí, con una cámara en color de 16 milímetros y filma el horror del que nos hemos alimentado durante muchos años, de lo que fueron los campos de concentración nazis, ¿no? Y hasta tal punto yo creo que marcó la carrera de George Stevens, que luego haría el diario de Ana Frank en cine, precisamente, ¿no? Y ese documento que hemos tenido ocasión de ver hace algunos años, me parece que se dio en la 2 de televisión, pues es algo impresionante. Además, él lleva la cámara a él y a veces le tiembla enormemente, por cierto. Bueno, digamos también que es un año en que la conferencia de San Francisco, a la que asisten ya 47 naciones, sienta las bases de lo que será luego la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Muere el poeta francés Paul Valéry, que es uno de los que yo ya, por lo menos, yo no sé, tú lo estudiabas, tú no, yo estudié a Paul Valéry como una de las grandes figuras de las letras francesas, ¿no? Y bueno, digamos ya para terminar, a nivel ya exótico, que hay un mano a mano en Barcelona entre los toreros Carlos Arruza y Manolete, que paraliza realmente todo lo que se llamaría el mundo español, ese mundo español del 45, y se pone de moda una frase que ahora suena como a ciencia ficción, pero que era muy famosa y que yo alcancé a oír en mi infancia, que era: desde que ha venido Arruza, Manolete está que bufa. Eso se dijo durante mucho tiempo. El premio Nobel de Literatura es para la poetisa chilena Gabriela Mistral, que bueno, hoy día está un poco olvidada, pero el gran premio Nobel de ese año es el de Medicina y lo obtiene Sir Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, como saben todos ustedes. Y bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en el 45 y en esta operación de los paracaidistas. También era una película sobre los paracaidistas y cómo era el tirarse. Aquí hay suerte porque no se queda ninguno en un árbol, como pasaba en otras películas. Pero ves, está muy bien descrito todo el proceso ese de cómo uno se van viendo al otro, cómo van, en fin, haciendo seguro lo que no lo es, claro. Y está muy bien explicado. Y si dudo, tírame, ¿no? No, para los que no nos hemos tirado y no tenemos intención de hacerlo nunca. Está bien ver que hay una cierta seguridad. Ay, ¿cómo metes la chapa esa, eh? Sí, a mí lo que me sorprende, no sé si... Claro, luego veías el plano general de los paracaidistas entre los aviones, me parecía un poco extraño, ¿no? No sé... No, eso es documental, es la parte de documental. Pero que es que da unas cuantas... Pero fíjate, pero da la impresión de que están entre los aviones. Están a mucha distancia, claro. Sí, no sé, es que lo ves, si aquí ves a uno que está para aquí, parece que el avión está al lado. Pero yo creo que esa parte es tan documental, como apunta Luis,
que en el plano general yo juraría que hay un señor que se tira y que el paracaídas no se le abre. Tendría que ver esa escena, sí, habría que ver esa escena muy despacio, pues está cogido. A ver si Carlos Alonso nos lo ve, nuestro cosa que realizador. sucedía Uno que cajó. en un cierto porcentaje. No solo sucedía, sino que además uno de los rasgos de humor, de los pocos rasgos de humor que tienen los diálogos de las películas es ese, que cuando le dice el periodista, ¿y qué pasa si no se me abre? Y le contesta Errol Flynn, pues que llegará usted antes que nosotros. Quiero decir que cuando esa inquietud se refleja es porque estadísticamente, claro, alguna vez tenía que ocurrir, ¿no? Se hablaba mucho de que la tela de los paracaídas era maravillosa, era como de seda o de nylon. Era seda. En ¿no? su día, los antiguos eran seda. Puede ser que aquí ya estuviera en nylon. Los antiguos paracaídas eran de seda. Esa escena antes de tirarse es muy bonita, cuando están todos sentados y nerviosos. Claro, porque no, es que tú dices, cuando el avión va, suponte que va a 300 kilómetros por hora. Sí. Entonces, si tú te tiras, fíjate, el avión ya, tú caes y el avión pero sigue. como se ven varios aviones y mucho, me refiero ya en la parte final, que ya es el gran despliegue. Bueno, cuando lograron da la impresión de que van los paracaídas bajan. Eso nunca se ha dicho a los que se llevaban los aviones por delante de sus propios soldados. Oye, que mira los que están ahí. Claro, no, supongo que es un efecto óptico, lógicamente, pero que la impresión que da, dices, mal. Pero esa escena, dice José Luis, es verdad, esa especie de traveling sobre los que están esperando y donde se ven las distintas reacciones, ¿no? Ahí es donde uno está roncando, donde otro está diciéndole, yo soy un cobarde, empújame, no quiero aparecer como un cobarde, el otro le dice, oye, déjame en paz, no estoy yo para empujar a nadie. El periodista que da la sensación de que se ha tenido que emborrachar para tirarse porque si no, no se atreve y que no se ha tirado mucho. Errol Flynn, el teniente, el capitán Nelson, que le dice, bueno, usted lo que tiene que hacer es relajarse cuando vaya abajo y no... luego las piernas se hacen un robo. Y sale bien, y si no, tú ves para usted. ves la situación a oscuras, a un sitio, en fin, una selva, aunque tengas es que, claro, la perspectiva es tenebrosa. Sí, pero convendría hacer una aclaración, creo yo, y es que, sobre todo a los que después se han aficionado mucho a las películas bélicas, muchas de las cosas que ven ahí ya las conocen. O sea, por ejemplo, esa escena de las anillas y de los paracaídas y cómo se abren y cómo saltan y cómo se enciende la luz verde para indicar que ha llegado el momento del salto, está en muchas de las películas que hemos visto después, en El día más largo y en tantas. Pero esta es la precursora, es decir, y las comunicaciones de uno a otro. Hemos dicho que esta se está haciendo simultáneamente a la guerra, por lo tanto, todo lo que nos cuentan es exactamente así. Y es la primera vez que se ve en el cine. Y luego la gente, bueno, pues sí, ya, pero eso que decís de novedad, bueno, eso era la novedad, por eso tiene... Y otra cosa, no es lo mismo tirarse en paracaídas, supongo yo, en el año 50 y tantos que en el año 40 y tantos. Es que eran los primeros que se tiraban, claro, y algunos fallaban, porque por mucho entrenamiento si tenías... No, pero fíjate, por ejemplo, lo que hablaba Luis es que el día D, que es teóricamente un año antes del desembarco en Normandía, la invasión desde el punto de vista del aire fue un cierto fracaso, digamos, por lo que acaba de decir Oti, por una dispersión, porque no caían nunca en el sitio. El viento te llevaba. El viento te arrastraba y no hubo manera de concentrar toda la famosa, esa 101 división aerotransportada estuvo prácticamente diseminada en un radio pues muy grande, ¿no? Aquí hay cosas curiosas desde ese punto de vista, como es el uso de unos planeadores gigantes. Ay, qué curioso es eso, en la parte final, concretamente. Con una especie de gancho, como exactamente, que es como, bueno, es como el vuelo sin motor, claro. Aterrizan como... Lo levantan, al que va sin motor, se lo levantan y se lo llevan. Pero y luego cómo aterrizan como esas grullas torpes que entran, plan, pues es igual. Que lo que te choca... No hay nada bueno, porque tú dices, joder, tirarse en paracaídas tiene que ser horrible, pero yo creo que tan horrible como eso, si te dieran a elegir, es cuando tú has citado el desembarco el día de, dice, que vayas en una lancha anfibia de esas, te vas acercando a la playa y dices, vamos, salir ahora. Con unos tíos nidos de ametralladoras. Solo cuenta la película de Spielberg. Claro, pero qué peor. Es que eso es... No, pero eso es peor. No, van vomitando todos, como lo cuenta Spielberg. Y como lo han contado todos los escritores. No el efecto de las balas, sino el golpe, que no lo pienso. Ahora que habláis de eso es tan duro como tirarte en paracaídas, o más, si es que no se sabe, porque dices, es que sabes que hay unos que están esperando que haga así la lancha anfibia,
quita la contrabarrera de eso y saltas. Pero ahora que habláis de la película de Spielberg, sí que es verdad que por contraste, esta es, digamos, en alguna medida, la cámara se coloca al otro lado. Así como Spielberg quiere vivir explícitamente el horror y la tragedia de la guerra y las balas debajo del las agua. balas debajo del agua. Todo el golpe. Si os fijáis aquí, no se ve nada de horror de la guerra. Él lo oculta premeditadamente. No sé si hay un componente también de propaganda, porque una vez más la sociedad norteamericana estaba viendo cómo sus hijos estaban en la guerra y por lo tanto no tenían muchas ganas de que les explicitaran a lo que estaban expuestos los americanos que estaban allí. Yo creo que eso de alguna manera tuvo que contener también lo que es la explicación narrativa. Pero yo, por ejemplo, en lo que es, que es una de las escenas maravillosas de la película, cuando el capitán ve a su amigo, el teniente, que lo tapa, o sea, es una escena en la que no se ve. Errol Flynn está demostrando el horror de lo que está viendo, el espectador no lo ve. Es decir, por un lado hay eso que tú dices, no vamos a... O sea, hay un cierto pudor, pero por otro lado también quiere subrayar digamos, entre comillas, lo canallas que son, es decir, que no están jugando a la chapa, sí, no, está claro, que son sí. canallas, pero no te lo empapas. A mí eso me parece un pudor cinematográfico que ahora ya sí que está en desuso. Es decir, ahora cualquier película te hubiera puesto primeros planos de los horrores que han hecho sobre el cuerpo del teniente para que tú te sientas, y más en plena guerra. Bueno, Spielberg en El Soldado Ryan, sobre todo en esa primera media hora espectacular que para mí es lo mejor de la película y lo mejor que jamás se ha hecho en mi opinión. Es que hubo gente que estuvo en el desembarco y dice que no fue tan tremendo como esa primera. Es decir, que subraya además, es decir, hay un efecto de más cómo lo sientes que cómo es en realidad. Es decir, cómo pero hubo muchos testigos que le asesoraron. Bueno, ¿sabes quién estuvo allí? Uno de ellos era John Ford. Estaba allí, en la playa, filmando, pero yo creo que lo mejor de Spielberg, y como tú dices, lo mejor es esa primera media hora. Luego la película me parece que le ocurre un poco como lo de Kubrick de la chaqueta metálica. Se nota ya mucho las calles mordidas y los edificios y ya como decorado, pero esa primera mitad es extraordinaria porque es el horror de lo que supone un desembarco y el horror que debe sentir también el que está parapetado y dice, ya se acercan estos y nos van a liquidar. Es el horror de la guerra. Aquí la guerra en una playa, aquí es tirarte a una jungla, lo veas en un barco, cuando te hunden un barco, en un submarino, lo que debe ser, que te han tocado el submarino y angustia. Es todo angustia. Aquí hay unas escenas que son comparables en angustia, cualquiera de las que hemos mencionado, que son las del final, cuando es en esa oscuridad, que estás no sabes quién en un agujero en el suelo, a ras de tierra, solamente asomando la cabeza, con todo, es decir, es tremendo eso. Es la primera vez que está el truco ese de decir, y no me llamo Joe. Sí. Oye, claro, es que luego todo esto, para nosotros espectadores de ahora, te da la impresión de decir, y esto ya lo he visto, sí, pero lo has visto mucho después, claro. Que alguien se hace pasar, un tío que hablara inglés y de los alemanes, pero ahí sí que no sabes nada, ahí estás, y por mucho que te habla, estás bien, muy bien controlado lo que es la angustia de... En el fondo es la excepción, digamos, de lo que es el desarrollo de la película, porque el espectador siempre sabe de este grupo de Flynn, siempre sabe mucho más que los propios soldados, porque como el espectador sí asiste a esas reuniones del cuartel general, donde se ve claramente las dificultades, entonces el espectador está, digamos, siempre sabiendo algo más que esta gente, menos cuando llega a ese punto, porque cuando llega a ese punto prácticamente el cuartel general ni siquiera sabe si el personaje de Errol Flynn, Nelson, el capitán Nelson, está vivo o no está vivo, si queda alguno o no queda alguno, aunque ya justamente es cuando les echan, digamos, los últimos suministros, sobre todo de armamento. Y esa noche justamente es la que, como quien dice, estaría contado en tiempo real. Y entonces tú estás tan metido en el agujero como esta gente, digamos, esperando un ataque que realmente intuyen que no se llega a ver, nada más que hasta cuando encienden las dos bengalas, que es
es un momento también muy bonito, en el fondo, o sea, vamos. Es que decías tú la foto, es que la foto del chino es una maravilla, porque, hombre, aunque hay una mínima diferencia entre la parte documental y la filmada, es que parece igual, es No, que lo ha está hecho muy con bien, un está tono muy de bien, muy bien, muy documento. El James Bond joven, que es un cineasta bestial, es uno de los más grandes, y luego lo que no podríamos soportar nosotros, ¿no? Lo de los mojitos, Claro, bueno, todo todo lo que hay ahí. Tú veas lo que debe ser en esa jungla.